Gracias, César. Bueno, y a todos los asistentes, que ya veo que hay un público muy numeroso, y eso siempre es un orgullo para los que nos hemos dedicado tantos años a estudiar este tipo de cosas. Así que bueno, en primer lugar, como pueden ver en la imagen, el tema de mi conferencia, como ya ha dicho César, es las almenaras andalusíes de Talavera de la Reina y su papel en el sistema defensivo de la Marca Media, exclusivamente en los siglos IX al XI, que es la cronología que yo he tratado en mi tesis doctoral. Mi intención es que, bueno, ya sé que aquí hay muchos estudiantes de historia, de arqueología y que tal vez tengan datos que hasta yo desconozca, pero bueno, eso lo hablaremos luego al final. Pero mi intención es que a través de las imágenes que les voy a mostrar demos un paseo, aunque sea virtual, por cada una de estas torres y su vinculación con el territorio que las rodea, para que las puedan conocer un poco mejor, que ya seguramente las conocen bastante bien, y sean conscientes de su gran importancia dentro de la marca media y de su defensa y vigilancia, tanto desde el punto de vista histórico como arqueológico. Para ponernos un poco en situación, aquí podemos ver que el territorio ocupado por la Marca Media pues no tenía unos límites geográficos precisos, sino que, como bien ha dicho César, sino se trataba más bien de un espacio geográfico y en constante evolución. Como indica el Muctavis 5, esta región fronteriza llegaba hasta la ciudad de Talavera, mientras que otros autores, de los muchos que han tratado este tema, afirman que puede situarse entre los valles del Tajo y del Guadiana, o en la comarca del Tietar y en las zonas más abiertas del Valle del Alberche. El límite norte de la Marca Media, como pueden ver en la imagen, también estaba situada en el Valle del Duero, aquí no tengo que señalar, pero bueno, estaba situada en el Valle del Duero, y por su zona sur se extendía hasta el Valle del Guadiana, donde estaba situada la paradigmática Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava, Ciudad Real. La capital de la Marca Media era Toledo en este primer momento, pero hacia el año 947 el califa Abderramán III trasladó la capital a Medinaceli, en Soria. En este mapa pueden observar cómo estaba distribuido el territorio a partir del año 1031, con la desaparición del califato, porque ya estamos hablando de los reinos de taifas, y hasta donde llegaba la frontera entre los cristianos y los musulmanes. Entre las dinastías o individuos que tomaron el control del gobierno de estos territorios, predominaban los linajes de origen árabe, y en menor medida también existían algunos de origen bereber. Incluso se llegó a alternar entre unos y otros, entre una dinastía y la otra, lo que producía muchos conflictos, como era habitual en ese momento. Concretamente nos vamos a centrar un poco más en la taifa de Toledo, que tenía como capital Toledo en el año 1035, conocido como Tulay Tulay. La familia que ocupó el poder en ese momento fueron los Banu Dimnum, que se ocuparon activamente de lo que era todo el tema relacionado con la defensa y vigilancia de las fronteras contra los ataques cristianos del norte, que eran su principal enemigo. El último rey que ocupó el trono fue Al-Qadir, quien se rindió ante Alfonso VI por un pacto que hicieron, entregándole la taifa de Toledo en 1085. A continuación vamos a ver las almenaras que han sido estudiadas en esta investigación. Como vemos aquí, en la zona norte de Talavera se han realizado las labores de prospección arqueológica intensiva en las torres de San Vicente, que la tenemos aquí abajo, en el centro de la imagen, Segurilla, cerca del pueblo del mismo nombre, Mejorada, a las afueras de dicho pueblo, y El Casar, que en la actualidad pertenece al término municipal de Talavera,
pero que su nombre proviene de antiguos mapas topográficos, como veremos a continuación, en los que realmente aparece como parte del término municipal del Casar de Talavera. Aquí podemos ver el mapa de situación de cada una de ellas. Como vemos ahí en la parte superior derecha, está la atalaya de San Vicente, y en línea hacia el suroeste estaría la de Segurilla en primer lugar, Mejorada y el Casar. Esta es otra versión diferente del mapa, realizado con ya una metodología más moderna, con sistemas de información geográfica, en el que se aprecian mejor, como pueden ver, las elevaciones del terreno, que son las partes marrón oscuro, y los abundantes recursos hídricos de la zona, que son todas las líneas azules que se ven por ahí en ambos valles, tanto al norte como al sur. Por un lado, en cuanto a las propuestas y de las fuentes bibliográficas, tenemos una serie de torres, pero de las que realmente no se han podido encontrar sus restos arquitectónicos en esta investigación, como sería la atalaya de Cardiel, Otero, la atalaya de Alberche, Guadamorilla, las Moriscas, Atalayuela, el Cerro Atalaya y el Cerro del Castillo. Y por otra parte, como pueden ver ahí también, se han constatado la existencia de una almenara andalusí, que es la de Mejorada, que en el momento de realizar este estudio, que hace ya unos años, aún no estaba incluida en el catálogo de bienes culturales de Castilla-La Mancha. No sé si en este caso ya se ha llegado a incluir o aún sigue sin haberlo hecho. Según se ha podido observar en los estudios de la bibliografía consultada para esta investigación, existen algunas almenaras que por su proximidad entre ellas, como pueden ver ahí, que por su proximidad entre ellas, o algún recurso hídrico, o población o elevación relevante para el periodo andalusí, se agrupaban bajo una misma denominación. Es que este mando yo no lo controlo mucho, como pueden ver. Nos hemos ido aquí. Perdón, es que el mandito este... Arriba tiene puntero también. Ah, vale, es que yo estoy acostumbrada a otra cosa y esto no controlo mucho. Perdón. Bien, pues como iba diciendo, aquí vemos las propuestas de la comunidad científica, que es la parte de arriba, en el que proponían dos grupos diferentes. Uno, que sería el del Alberche, en el que estarían Machota, Almenariella, Almenara y Peñamuñana, y otro que sería el grupo del norte de Talavera, que sería San Vicente y el Casar. Pues siguiendo este concepto, nosotros también hemos hecho los siguientes grupos, hemos planteado estos grupos, con las almenaras en las que aún quedan restos arquitectónicos, desechando aquellas en las que hemos ido al lugar y no había absolutamente nada. Por un lado estaría el grupo al norte, que incluye la atalaya de San Vicente y de Peñamuñana, aunque está en la actual Comunidad de Madrid, pero bueno, en la Edad Media y en la época andalusí, lo de las comunidades autónomas ya vemos que no tenía mucho sentido. Y por otro, hemos puesto un grupo al suroeste de San Vicente, que sería el del norte de Talavera, que proponían antes los científicos, donde estarían Segurilla, el Casar y añadiríamos también ya la nueva Mejorada. La creación, bueno, aquí vemos un poco la historia y evolución de las almenaras de aquí de Talavera, en el que, bueno, su creación se debe y se remonta al reinado de Abderramán III, como he dicho anteriormente, más concretamente a la segunda mitad del siglo X, en pleno califato andalusí, que es el periodo en el cual se produce la unificación administrativa de Al-Ándalus y el califa posee el poder y los recursos necesarios para llevar a cabo una obra de tal magnitud, porque estamos hablando de infinidad de torres desde un punto a otro de la Marca Media. Dadas las similares características arquitectónicas y técnicas constructivas de todas las almenaras, objeto de esta investigación que ha ido desde Soria hasta aquí, Talavera de la Reina, nos hace pensar que desde el norte de Talavera hasta Soria existía un posible proyecto unitario
de vigilancia y defensa de la marca media andalusí, promovido e impulsado por el Poder Central cordobés. Este proyecto podría haber estado coordinado por un número reducido de personas, o incluso por una sola, que establece el mismo modelo constructivo en todo el territorio y que por su sencillez, porque realmente estaban todas hechas de la misma manera prácticamente, no requería de grandes alarices o actuales arquitectos a pie de obra, aunque adaptando esa pretendida homogeneidad a los materiales propios de cada zona, porque hemos comprobado que cada una de las torres están construidas con las piedras que había próximas, no las traían de un sitio para otro. Entonces, en un principio, incluso como apoyo a estas almenaras, a estas torres, en momentos más tardíos, hemos visto que existen numerosos puntos estratégicos en lugares elevados que se denominan atalayas, y ahí la confusión, y de los que no han quedado su huella arquitectónica en ningún sitio, pero sí que ha quedado su huella en la toponimia, porque hay muchos cerro atalaya, muchos puntos elevados que todavía conservan el nombre de atalaya. Y desde allí pues, se realizaba la vigilancia del territorio, pero nunca se llegó a construir ninguna estructura, ninguna torre. Esta es la principal diferencia entre lo que es el término atalaya, que es el lugar elevado, con respecto a almenara, que es el lugar, una estructura, una torre, desde la que se emitían desde su terraza pues, señales ópticas o bien columnas de humo durante el día o hogueras durante la noche. En cuanto a la tipología, morfología y características arquitectónicas de este tipo de torres, se caracterizan principalmente por lo siguiente. Al exterior tienen una planta circular de unos 3 metros de diámetro aproximadamente y unos 10 metros de altura. El muro perimetral oscila entre el metro y el metro 60 más o menos de grosor, con un ligero talud, que en algunas es más pronunciado, y un zócalo macizo en el primer piso, en la parte inferior, que sirve de base al resto de la estructura. Algunas de ellas, dependiendo del desnivel del terreno, tienen una zarpa de nivelación que hace las funciones de cimientos y sobre las que se asientan la estructura. Estaban realizadas, prácticamente todas ellas, con la técnica constructiva que es denominada mampostería concertada, y con una disposición en vertical o sardinel de algunos de sus elementos, algunas de las piedras están puestas en vertical, en algunas torres, no aquí en la comunidad, aquí en Toledo ni en Talavera, pero en Madrid sí que se han documentado muchas con este tipo de piedras colocadas en esta posición. También llevan en el exterior un encintado de lajas de piedra en horizontal que compartimentaban el acabado de los muros. Todas ellas también tienen un vano de acceso exterior rectangular, adintelado casi siempre, bueno, al menos en todas las que se han documentado aquí en Talavera, con una orientación variable y elevado a unos 3 metros de altura, más o menos, sobre el nivel del suelo exterior, que correspondía siempre con el acceso al segundo piso, sobre el zócalo. Todas ellas tenían un cerramiento de puertas de madera, de 1 o 2 hojas, que se encajaban en unas gorroneras, que son unos agujeros hechos en la piedra, donde se encajaban las puertas de madera, y en un pequeño escalón que había en el umbral del vano. Al interior, como vemos aquí, la técnica constructiva y los materiales son de características y ejecución muy similares al exterior, aunque un poco menos cuidado en cuanto a su nivel estético. Estaba dividido, como ya hemos dicho también, por dentro en 3 pisos, con diferente altura que variaba muy poco, estaba sobre unos 2,5 metros de alto, que se va incrementando a medida que vamos ascendiendo, y estaban separados entre sí pues, por unos forjados de madera, con unas vigas contrapeadas que dejaban lugar a un vano rectangular que servía para apoyar la escalera de mano, también de madera, que permitía salvar la distancia, el desnivel entre unos pisos y otros.
En el primer piso, como ya hemos dicho, era un zócalo macizo, a partir del cual se ubica el vano de acceso y sobre él se construía el tercer piso, que era donde estaría la terraza. Sobre este tercer piso estaría la terraza, con un pavimento de madera también, pero en este caso estaba impermeabilizado, y tenía un parapeto alrededor de 1 metro de altura más o menos. Pues sobre esta terraza sería el lugar que ocuparía el vigía para otear el horizonte y enviar las señales ópticas al resto de atalayas próximas en caso de peligro. Aquí podemos ver los ejemplos de almenaras estudiadas en la provincia de Soria, todas ellas de planta circular exenta, como las de Talavera, y como pueden ver en casi todos los ejemplos son muy parecidas en cuanto a su forma, a su tamaño y a sus vanos de acceso. Son muy parecidas todas a las de aquí de Toledo. Perdón, concretamente Talavera. Aquí podemos ver los ejemplos de torres de planta circular exenta, estudiadas en la Comunidad de Madrid. Como ven aquí, el Berrueco, Venturada, Torre Laguna. Igualmente ven que los ejemplos constructivos son prácticamente calcados del anterior. Y en esta otra tenemos, por un lado, en la parte izquierda de la imagen, las atalayas de planta circular con estancia aneja, como sería Torrelodones, que es la de la izquierda, el Cerro de San Pedro y Collado de la Torrecilla, que tenían una estructura adosada a la torre. Y las del lado derecho de la imagen también son de la Comunidad de Madrid, en este caso, y son las que tenían la planta cuadrangular, como es la de arriba, en Santorcaz, y abajo la de Peña Muñana en Cadaso de los Vidrios, aquí en Madrid. Y a partir de aquí vamos a analizar de una manera más pormenorizada las 4 almenaras correspondientes a Talavera. En primer lugar, por estar situada más al norte, veremos el caso de la Torre de San Vicente, que está aquí, la tenemos. Esta almenara, conocida como Atalaya de San Vicente en los mapas topográficos, como pueden ver ahí, está situada sobre la cima de un monte denominado el Cerro de San Vicente, con el mismo nombre, en el término municipal de Hinojosa de San Vicente, en Talavera, entre los valles del Tieta, que los tiene al norte, y la Vega del Tajo al sur. Como podemos observar, aquí marcados en rojo, no se ve demasiado bien, es un mapa muy antiguo, del año 1886, pero aparecen en rojo los topónimos de Ermita Ruinas, en el lado izquierdo de la imagen, y Castillo Ruinas, a la derecha, debajo de San Vicente, que corresponde a la ubicación actual de la Atalaya de San Vicente. Con lo cual, teniendo en cuenta donde está puesto también el vértice geodésico aquí en la imagen, damos por hecho que se trata de nuestra Atalaya, en este mapa, aunque ponga Castillo. Aquí tiene una vista general desde el norte del yacimiento, que consta de varias estructuras, como pueden ver en la imagen, con una amplia diacronía que podríamos establecer entre los siglos IX de la Atalaya y el siglo XII del castillo que está al lado. Este conjunto de restos está compuesto por la propia Torre Andalusí en el lado izquierdo de la imagen y los restos del castillo bajo medieval en el lado derecho, que sería el oeste del cerro. Pero también subiendo hacia este cerro, a la cima, se pueden reconocer una serie de estructuras que son líneas rectas y curvas, de rocas, de líneas rectas y curvas, sillares, en fin, son estructuras que no son naturales, se ve que están hechas por la mano del hombre, y que corresponderían a los restos de lienzos de muros y torres que unirían las dos estructuras ya mencionadas, con lo cual quedaría un recinto fortificado en la cima de este cerro. Aquí tenemos una vista general desde el norte también. En esta pendiente norte
se pueden encontrar los derrumbes pertenecientes a la línea de muralla perimetral. Como podemos ver, hay muchas piedras sueltas en esta zona anterior a la torre, y que esta muralla protegía el surco, todo lo que era el conjunto arquitectónico. En la superficie del promontorio que hay aquí al lado de la torre, en la zona norte, se constata la dispersión de materiales correspondientes al derrumbe de la parte superior del propio muro de la torre, que como vemos aquí está muy deteriorado en esta zona, prácticamente falta la mitad del grosor del muro. Y en el lado oeste es el único que presenta una óptima accesibilidad. Como podemos ver, está bastante llano. En el lado derecho de la imagen ya caeríamos al valle, con lo cual es donde estaría la muralla de los que les he hablado, que protegía todo el conjunto este. Y tal vez esta zona más llana sería la razón por la cual se encuentra en este lugar una estrecha vereda que permite alcanzar el vano de acceso desde el vértice geodésico. A ambos lados de esta vereda de acceso podemos observar la dispersión de numerosos materiales arquitectónicos dispersos por la zona, pertenecientes a los muros perimetrales de la torre, que aparecen diseminados por la explanada hasta llegar a las ruinas del castillo, del que también quedan algunos restos en las proximidades del mismo. Los restos de la ermita de San Vicente, que también estaba ubicada aquí en el cerro, se encuentran trabados entre las rocas. Vas caminando por la vereda y puedes encontrar rocas, y entre medias hay sillares y piedras trabados con mortero de cal, donde se aprecian, están elaborados con granito y se mezclan un poco con el entorno, pero se observa que se trata de muros, no son piedras naturales de la zona. Aquí tenemos una vista panorámica hacia el sureste de San Vicente, donde la Almenara muestra una estrecha interrelación con su territorio, con su entorno, así como el poblamiento situado a los pies del cerro, que en este caso es bastante abundante además. Como podemos ver aquí, las actuales vías de acceso al cerro de San Vicente, y por tanto también a la Almenara, consisten en una ruta conocida como ruta de ascenso al Monte de Venus, que inicia su ascenso desde la carretera que viene de Navamorcuende. Otro itinerario alternativo, que fue el que tomamos tanto el equipo de arqueólogos como una misma, porque era más rápido que el anterior, era el ascenso por el cortafuegos, que bueno, está bastante más agreste y más inclinado, pero la línea recta casi siempre suele ser la opción más rápida. Está a unos 2 kilómetros de distancia del anterior, y tendríamos que bordear el vértice geodésico y la cima del cerro en dirección al Real de San Vicente por el lado noreste, o sea, sería por el lado derecho de la imagen. Arriba del todo podemos ver, aquí tenemos el vértice geodésico, pues vendríamos por aquí, por esta zona, y como ven, por aquí viene la vereda, que era por donde accedimos a la torre. Entonces, hasta el vértice hay dos opciones. A partir del vértice solamente hay esta vereda para llegar aquí a la atalaya. La verdad es que dentro de las que hay aquí en Talavera, esta es la que tiene un ascenso un poquito más agreste y hay que estar un poquito más en forma. En el resto se puede ir tranquilamente caminando sin mayor esfuerzo. Aquí vemos la relación de la Almenara con el territorio que la rodea, porque la ubicación estratégica de San Vicente es indiscutible, viendo el paisaje que se divisa desde arriba. Pues desde ella se pueden visualizar con total nitidez, como vemos en la imagen, por la imagen no tanto, pero desde arriba se veía perfectamente, los valles de los ríos Alberche y Tajo, detrás de los cuales se divisan los montes de Toledo, que también era un lugar bastante emblemático desde el punto de vista estratégico y geopolítico. Por su lado noroeste se domina visualmente la amplitud del Valle del Tietar, enmarcado por la Sierra de Gredos,
al fondo del mismo, que ya forma parte del sistema central, que era pues, el eje vertebrador de la península ibérica también en la época andalusí. De igual modo, ejerciendo alguna función de estas torres como hitos visuales en el paisaje, en el lado este de la Atalaya de San Vicente se distinguen varios núcleos urbanos, entre ellos el del Real de San Vicente, como podemos ver aquí en la imagen, el Castillo de Bayuela e Hinojosa de San Vicente, que se asientan en el Valle del Alberche y en el que existen numerosas vías de comunicación que sirven de nexo de unión a todo el poblamiento de la zona. Otra de las funciones que tenían estas atalayas o almenaras andalusíes era la defensa de la frontera, como hemos dicho anteriormente, entendida no como una defensa activa, en el que ellos podían defender ese territorio, sino como la vigilancia de esos caminos que servían de unión entre los elementos naturales que componían dicha frontera, es decir, los pasos naturales en los puertos de montaña principalmente, que era por donde accedían normalmente el enemigo en este caso. En el caso de San Vicente, al estar en la retaguardia de su sistema, como hemos visto, está más al norte que ninguna, en este seguimiento de la frontera debía estar relacionada con las vías de comunicación que surcaban el territorio en dirección norte y noreste, que era por donde venía el enemigo, hacia la Sierra de Gredos y Guadarrama. En esta zona se concentraba la mayor parte del poblamiento de época andalusí y donde se encuentran los actuales núcleos urbanos de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios, ya en Madrid, en el último de los cuales se halla otra atalaya, que habíamos visto anteriormente, de la misma época, aunque de planta cuadrangular, denominada Peñamuñana, que vemos que está señalada aquí, aunque aquí no hay mucha pluma y no se veía bien, pero estaría ahí situada, y que mantiene, como se puede ver, contacto visual con San Vicente. Uy, se ha descolocado esto un poco. Aquí tenemos una vista panorámica al sureste. Desde el punto de vista defensivo, dentro de la marca media andalusí, la atalaya de San Vicente formaba parte del sistema de atalayas de la zona norte de Talavera, como ya hemos dicho, junto a las torres de Segurilla y Alcasar, con las que mantenía un contacto visual directo, porque ahí podemos verlas también, ahí marcadas, con la finalidad de poder enviarle las ya mencionadas señales ópticas en caso de peligro dentro de su función defensiva del territorio. Aquí tenemos las características morfológicas y arquitectónicas de San Vicente. Morfológicamente, esta atalaya es muy particular porque nos encontramos ante una atalaya sí que es de planta circular, como el resto, de la que se conservan, como vemos en la imagen, las 2/3 partes, habiéndose perdido la parte superior, y cuyos muros perimetrales se construyeron, en vez de con mampostería concertada, como en el resto de los casos, que eran materiales mucho más pobres, por así decirlo, aquí están hechas de sillarejos de granito, que era el material que había en esta zona. Están dispuestos a soga, como podemos ver en la imagen, que serían... Perdón. Estos estarían dispuestos a soga, pero aquí tenemos otros que están dispuestos a tizón. Están colocados de otra manera diferente. También están mezclados con lajas de piedra, aquí en estas zonas intermedias, que sirven para nivelar la estructura y reforzar el muro. Como vemos, estos paramentos no presentan el habitual talud de otros ejemplos estudiados, porque también su altura es bastante más baja, y también sí que disminuye el grosor de su muro en la zona superior de la torre, en la cara interna. Ese talud por fuera no se nota, pero por dentro sí que la parte más alta es más fina, el muro, en esa parte. Que también es por evidentes motivos constructivos, por el tema de los empujes y que tiene que ser más consistente la parte de abajo y más ligera la de arriba para evitar el hundimiento de la misma. Aquí vemos el interior de la torre.
Como hemos mencionado anteriormente, la técnica constructiva también en este caso al interior sí que es de mampostería concertada. Ya vemos que aquí ya no hay sillares, sino que son piedras más pequeñas y están dispuestas de una manera más irregular. Y están menos, digamos que está peor trabajada que el exterior y además vemos que también está trabada con morteros de cal y arena, como la mayoría de los casos anteriores. En esta cara interior, los materiales, como vemos, son de diverso tamaño, pero también se han utilizado líneas horizontales de lajas de granito, estas que vemos por aquí, estas y estas otras, como que compartimentan los pisos en el lado interior, que también sirven para nivelar la disposición de los materiales en el muro como en la parte exterior. El espacio que quedaba entre los dos muros, tanto en el exterior como en el interior, se rellenó de una mezcla compacta de cal, arena y piedras de menor tamaño, con lo cual es bastante resistente la estructura, como podemos ver. Aquí en el fondo de la imagen, esto de aquí, esto sería lo que haría de zócalo de la torre, que en este caso han reutilizado o aprovechado una roca de gran tamaño que ya existía, que sirve de zarpa de nivelación a la estructura y de relleno a la misma, claro. Mejores cimientos que la roca madre no existen. Aquí tenemos un detalle general del vano de acceso, que está situado, como hemos dicho, en el flanco oeste de la torre, hasta donde llegaba la vereda de acceso, que como vemos es de morfología rectangular, aunque bueno, aquí se ha caído un trozo, esto llegaría hasta aquí, este sería el dintel y esto estaría cerrado por aquí. Y habría otro sillar de gran tamaño como en la parte de arriba. En este caso, como ya la torre ya estaba defendida por la muralla de la que hemos hablado anteriormente, o sea que el recinto ya estaba cerrado, no necesitaba estar elevada el acceso para defenderse de los que vinieran, los enemigos que pudieran querer entrar en la torre, en este caso la altura del vano de acceso son solamente 30 centímetros, en lugar de los 3 metros habituales que suelen ser, 2,5 metros, 3 metros. Aquí vemos cómo el dintel está formado por 3 sillares de granito, aunque aquí solo se ven 2, pero hay otro anterior a estos, en uno de los cuales, como podemos ver en la imagen, aún se puede observar la huella de una gorronera, que es el agujero este que está marcado ahí, lo que nos lleva a pensar en un cerramiento que consistiese en una puerta de madera de una sola hoja, porque si no habría otro agujero en el lado contrario, otra gorronera. Y el saliente que sirve, este saliente que vemos aquí, que esto da al exterior, aquí hay un desnivel, que sujetaría la puerta de madera desde dentro. O sea, se podría abrir hacia adentro, pero no se podría abrir nunca hacia afuera, para proteger el acceso de la torre. Un dato más que afianza la idea de una sola hoja de madera como cerramiento de esta torre, lo aportan las huellas localizadas en la jamba norte del vano de acceso, que muestran estos orificios circulares que vemos en la imagen y que en los que posiblemente se insertasen unos maderos que sirviesen para inmovilizar la puerta desde el interior. La dejarían bloqueada y ya no se podría abrir. En cuanto a la intervención arqueológica que realizamos el equipo de la Universidad Autónoma aquí en esta atalaya, tenemos que mencionar la metodología que se llevó a cabo, que ha consistido en el trazado de un eje principal, como vemos aquí, este-oeste, para que se utilizó una brújula, unos niveles ópticos, que son los de la imagen de la izquierda, y unas estacas de madera que se unían mediante cuerdas para compartimentar el territorio que queríamos estudiar y así poder documentar cualquier material de manera totalmente precisa. Posteriormente, el equipo de arqueólogos realizamos las batidas del terreno de todos estos sectores que generamos y fuimos señalizando los hallazgos con unos clavos de hierro de gran tamaño para después georreferenciar cada uno de los materiales. Sabemos exactamente en el punto concreto las coordenadas concretas de cada uno de los materiales encontrados
que también fueron fotografiados allí tanto en el campo como luego en el laboratorio, y lo fuimos recogiendo en bolsas herméticas individuales con sus datos para luego estudiarlos posteriormente en el laboratorio de la Universidad Autónoma. El material arqueológico hallado en esta torre asciende a decenas de fragmentos de material constructivo, sobre todo de tejas. También encontramos cerámica, metal y vidrio de diferentes cronologías, por lo que se llevó a cabo una selección de dicho material, incluyendo únicamente en este estudio que vamos a ver ahora, relativo al periodo andalusí. El resto lo documentamos, pero no lo hemos incluido aquí en esta charla. Como pueden ver en estos gráficos, realizados tras el análisis de todo el material arqueológico recogido, se recogieron 20 fragmentos de cerámica andalusí selecta, de los cuales 17, como pueden ver en el gráfico superior, se correspondían a las paredes de los recipientes, habiendo también 2 fragmentos de base y un fragmento de borde. En cuanto a la tipología de este material, que sería el gráfico de la parte inferior derecha, se han hallado fragmentos de cántaro, de ollas, de cantimploras y otros que, bueno, pues por sus dimensiones y el deterioro que tenían, estaban muy rodados, no nos permitían determinar la tipología de recipiente al que pertenecían. Aquí, como pueden ver, tenemos la representación gráfica de material cerámico selecto, tanto de las fotografías que se realizaron, de la parte exterior, que son las fotografías de arriba, como de la parte interior de cada fragmento, a escala 1:1, como los dibujos que se realizaron de cada uno de los materiales, donde se pueden ver con mayor claridad a qué tipo de recipiente pertenece y a qué parte de la pieza corresponde. En el caso de la izquierda estamos hablando de una olla con escotadura, que sería para cocinar. Para la parte derecha vemos un fragmento de cantimplora que todavía conserva restos de pintura negra, como podemos ver aquí en el dibujo sobre todo, y por dentro estaba acanalado. Y en esta otra vemos que aquí hay una jarra o una olla, porque no se sabía muy bien, prácticamente pertenece más bien a la base de una jarra porque no tiene restos de combustión. En el caso de las ollas aparecería más oscura, más negro en la parte de abajo. Y la de la derecha sí que es una olla, un borde de una olla con escotadura, típica de la época andalusí califal, como ya hemos dicho anteriormente. Y este otro, pues sabemos que es una base de uno de los recipientes, pero como está tan deteriorado no sabemos exactamente a qué corresponde. Pero bueno, sabemos que era una base de algo. En esta otra tenemos unas primeras conclusiones que se extrajeron de una manera más gráfica para que veamos qué tipo de recipiente era, de una manera más clara. Y cronológicamente, debido a la morfología y características arquitectónicas de la almenara de San Vicente y el material arqueológico hallado, que hemos podido ver aquí, esta se puede enmarcar en el periodo califal andalusí, sería siglo X, como hemos dicho anteriormente, aunque fuentes bibliográficas consultadas para esta investigación, una de ellas era el doctor Ricardo Izquierdo Benito, pues tenía otra hipótesis al respecto que afirmaba que seguía siendo de descripción andalusí, pero apuntaba a una cronología emiral, o sea, del siglo IX, un siglo antes. A continuación, pues veremos a la almenara de Segurilla, pasaremos a conocerla un poco mejor. Aquí la tenemos, y esta almenara, pues como vemos en el mapa, Se ha cambiado. ay, perdón. Bueno, pues aquí vemos las jarras que decíamos, el material que decíamos, que esto está con los dos ordenadores un poco más complicado. Y bueno, estos son los recipientes a los que correspondían las cerámicas que hemos estado viendo anteriormente. Ahora sí, aquí tenemos la de Segurilla, que bueno, como pueden ver ahí en la imagen, ahora sí, está situada sobre un cerro amesetado al sureste del término municipal del mismo nombre, de hecho le da el nombre a la atalaya. Ambos emplazamientos están ubicados al norte de Talavera, igual que el resto de
torres. Lo que pasa es que en esta torre se hizo una rehabilitación, por así decirlo, porque la verdad es que no fue muy acertada desde el punto de vista patrimonial, porque se hizo una plataforma de hormigón octogonal sobre la superficie que rodeaba la torre, con lo cual no se pudieron localizar ningún tipo de resto arqueológico porque quedó tapado por la plataforma, que parece realmente una maqueta. Esta torre la ves desde lejos y parece que está puesta ahí como un sin castillos, pero bueno, no estuvo muy acertado, pero bueno, ya está hecho. El hormigón no se puede quitar, con lo cual habría que haber tomado otra decisión en su momento, pero no sé. Así que no ha aparecido ningún tipo de materiales aquí. Como vemos aquí, pues tenemos el primer mapa topográfico que se realizó en 1936 para esta zona, y como vemos aquí ya sí que aparece designada la población y la almenara como Atalaya de Segurilla. No se ve muy bien, pero bueno, se puede intuir que pone Atalaya de Segurilla. Desde más cerca se veía un poco, pero es así. En esta imagen, como vemos, se contempla un camino muy cómodo que hay desde el pueblo hacia la torre y que viene desde el propio pueblo de Segurilla, con lo cual se puede ir dando un pequeño paseo en menos de media hora hasta la torre. Sí que hay unas rocas que han puesto a la entrada del camino para que no se pueda acceder con vehículos, pero caminando está bastante cerca del pueblo. Aquí vemos que en su flanco norte la almenara presenta una considerable pérdida de material por la parte superior del muro, sobre el vano de acceso, y que permite observar tanto su interior como los materiales y técnica constructiva de su aparejo. Al sur, en cambio, se conserva prácticamente en su totalidad, aunque la superficie de su paramento exterior muestre la diacronía propia de las sucesivas intervenciones que a lo largo de los años se han ido realizando en la estructura. Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, por aquí tenemos una zona que se ve que es bastante más nueva, aquí tenemos esta otra que se ve que es anterior. En fin, los colores, como vemos, sobre todo del mortero de cal, y tanto la disposición de los materiales, se van viendo que hay diferentes épocas de restauración o de consolidación de la torre. Con lo cual, no se conserva tampoco mucha parte original de esta estructura, pero bueno, en este caso sí que está bastante bien conseguida la rehabilitación de la misma. Aquí vemos la relación que tiene esta almenara con su territorio, que como vemos en el flanco norte de la torre, pues se extiende la ladera del cerro a los pies del cual pues está el cercano pueblo de Segurilla, como ya hemos dicho, que está parcialmente oculto por una pequeña loma. Al fondo del todo vemos la Sierra de Gredos, que también sirve de referencia estratégica en esta época. En el lado sur, la superficie es más llana, como podemos ver, y acoge el arroyo de Miraflores y el embalse de la Portiña, al sur del cual se extiende la ciudad de Talavera, como ya conocen ustedes mejor que yo, seguro. Aquí también vemos que esta torre mantiene un contacto visual directo con otras dos importantes almenaras, que son la de San Vicente, que está situada al este, y la del Casar, que está al oeste, que está inmersa en una orografía plagada de pequeñas elevaciones. Como vemos aquí, hay bastantes cerros pequeñitos antes de llegar a ella. Con respecto a las características morfológicas y arquitectónicas de esta torre, se trata de una torre de planta circular, como la anterior, pero en este caso se conservan unos 13 metros de altura de muro, y sus muros perimetrales, como vemos, pues están construidos con la habitual técnica constructiva de la mampostería concertada, trabajado con bastante mortero, como vemos, alrededor de las piedras, bastante mortero de cal y arena. Como vemos, está también salpicado el muro de agujeros, que serían los mechinales, llamados mechinales, que son la huella de las maderas que se utilizaron como andamio para construir esta torre. También se ha constatado la presencia de un zócalo perimetral, como hemos visto anteriormente, que está escalonado en este caso, sobre la que se asienta pues, toda la estructura. Aquí tenemos el detalle del vano de acceso, que también es rectangular, como hemos visto antes,
está orientado al norte en este caso, y está enmarcado con sillarejos de cuarcita y a modo de jambas, que sirven para lo mismo. Y tiene también dos grandes sillares, uno en la parte superior y otro en la inferior. El sillar superior, por tanto, hace las funciones de dintel, y sobre él aún se conservan las huellas de dos borroneras, en este caso son dos en lugar de una, como anteriormente hemos visto, que bueno, nos indican que posiblemente el cerramiento en este caso fuese mediante una puerta de madera de doble hoja, en lugar de una, como anteriormente hemos visto. Aquí la metodología empleada pues, se tuvo que adaptar al territorio y fundamentalmente se trató de un sistema radial que tenía como epicentro la torre, que está justo en el centro de la imagen, y de la que parten dos ejes, compartimentando el área de prospección en 4 áreas o sectores. Posteriormente se procedió igualmente que antes a la prospección intensiva de todo el territorio y del entorno de la torre, pero nunca se halló ningún tipo de material arqueológico por lo que ya he comentado de la plataforma esta de hormigón que pusieron ahí. A continuación pasaremos a analizar la almenara mejorada. Esta tiene unas características diferentes al resto. En esta está situada sobre un cerro próximo al pueblo de Mejorada, al que se accede mediante un camino que está situado en el lado izquierdo de la entrada del pueblo, cerca de unos chalés adosados que hay allí. Bueno, aquí vemos el camino que sale de la zona sureste de Mejorada y se aproxima al cerro Atalaya. ¿Perdón? Aquí vemos una vista general del yacimiento. En la zona norte del entorno más inmediato de la torre se puede observar un cercado de piedra, que es la línea que vemos aquí. Esta sería la torre y ese es el cercado, que sale por la parte norte de la atalaya o de la almenara y se extiende alrededor de ella en una explanada en la que hay algunas encinas, vegetación de monte bajo y bueno, algunos berrocales, afloramientos rocosos propios de la zona. La relación de esta almenara con su territorio, pues podemos ver que la situación de esta torre es de carácter urbano principalmente, por su proximidad a los pueblos de Mejorada y de Segurilla, y al noreste está situada la carretera que une Mejorada con Segurilla, donde se divisa con nitidez su almenara andalusí, que la vemos ahí al fondo, a la derecha. También al fondo se aprecia el perfil de la Sierra de San Vicente, con lo cual también tiene un contacto visual directo entre ella y la atalaya de San Vicente. Y aquí podemos observar que hacia el oeste se divisa el denominado Cerro del Malojo, donde está situada la almenara del Casar, que veremos posteriormente, y que en la actualidad pertenece al término municipal de Talavera, como ya he mencionado. Al sur encontramos en primer término un canal bajo del río Alberche, la ciudad de Talavera, el río Tajo y numerosas vías de comunicación de diferente categoría que comunican los diversos núcleos urbanos de la zona, hasta llegar a los montes de Toledo, que los tenemos ahí al fondo y se pueden divisar desde la torre. Como vemos, las características morfológicas y arquitectónicas de esta almenara son muy similares al resto, pero también con unas dimensiones bastante más reducidas que las anteriores. Pero su morfología y posible funcionalidad, como vemos, al ser más pequeña y estar ubicada en un sitio distinto, su funcionalidad también varía con respecto al resto de las anteriores que hemos visto y de la que veremos después. Puesto que al ser más pequeña no presenta ningún tipo de vano de acceso, pero porque, entre otras cosas, estamos viendo la parte de abajo, que sería el zócalo macizo, con lo cual no sabemos si más arriba tendría esos restos o tendría algún tipo de vano, tendría algún piso, no lo podemos documentar, no han quedado restos. Así que está situada también en un lugar muy poco elevado con respecto a las anteriores, que estaban en sitios bastante más elevados, y estaba, como hemos dicho, muy próxima al núcleo urbano de Mejorada, con lo cual no presenta tampoco falta de nivelación, está construida sobre el nivel geológico
Sí que es de planta circular, pero su diámetro es de 2,34, o sea, bastante más pequeña que las anteriores. Y está realizada, eso sí, con la habitual técnica constructiva de mampostería, como vemos en la imagen, pero en este caso no es concertada, no está haciendo líneas, sino que está un poco más... Los materiales están dispuestos de una manera más aleatoria. La altura de los muros, que se ha conservado en la actualidad, es 2,90 metros. Sí que presentan un ligero talud, pero casi imperceptible. Y como vemos, pues no quedan más restos ni ningún tipo de vano. Aquí se han encontrado las trazas a nivel geológico. Hay unas huellas que, como vemos, la piedra natural se ha trabajado de tal manera para dejar espacio a lo que son los cimientos de la torre y no presenta ningún tipo de zarpa de nivelación ni nada de eso. Está construida directamente sobre la roca madre, que sí le sirve de cimentación al paso. Aquí vemos el pésimo estado de conservación de esta torre, que, bueno, además de haberse perdido toda la parte superior de la torre, de la misma, en el flanco oeste se observa, como pueden ver en la imagen, un considerable deterioro, con una pérdida de material a media altura del muro, que es la parte de arriba, y próxima a la base. Como vemos, están caídos todas las piedras ahí al lado de la torre, que pone en riesgo la estabilidad y la conservación de la estructura. Aquí se han intentado realizar dos intervenciones, entre otras, de consolidación de la almenara. Como se puede observar, existen los indicios de estas dos consolidaciones en diferentes puntos de la superficie de sus muros, en diferentes criterios y resultados. Bueno, pues por un lado, en la zona norte, en la imagen de la izquierda, se realizó una intervención mediante el uso de cemento que cubre parte de la mampostería con la que se construyó la torre, pero esta fusión de materiales es altamente nociva para la torre, puesto que el contacto directo del hormigón o del cemento, en este caso, con la piedra natural, pues acaba deteriorándola y disgregándola a las pocas décadas de su uso, con lo cual no es la mejor opción para una restauración y consolidación de una estructura como esta. En cambio, la imagen de la derecha muestra otra consolidación en otro tiempo posterior, que por los materiales que se han utilizado, que es mortero de calle arena, creo que se optó por considerarlo de una manera más natural y más idóneo, puesto que este tipo de intervenciones, pues por su composición química, no daña la piedra y bueno, pues no pone en riesgo la estabilidad de la torre, y además es más acorde con la legislación vigente en cuanto a restauración y conservación del patrimonio. Aquí tenemos la intervención que se realizó en esta torre, en la que se ha llevado a cabo una metodología pues básicamente idéntica al resto de los ejemplos estudiados, que igual hicimos un eje principal que salía de la torre hacia el lado oeste, y bueno, pues compartimentamos el terreno para poder hacer el estudio de cualquier fragmento que apareciera de material, pero bueno, tampoco se halló ningún tipo de material arqueológico, tanto por la vegetación, que estaba demasiado densa en la superficie del área, como por el uso agrícola y ganadero de la zona, que en este caso pues, no permitió encontrar ningún tipo de material. Finalmente, pues daremos paso al análisis de la almenara del Casar. Esta torre, como vemos en la imagen, está situada en el cerro, sobre la cima del Cerro del Malojo, que históricamente pertenecía, como ya he dicho, al término municipal del Casar, al norte de Talavera. Pero bueno, las últimas noticias que tuvimos cuando fuimos a pedir los permisos correspondientes, pues nos indicaron que pertenecía ahora ya al municipio de Talavera de la Reina. Aquí tenemos un mapa topográfico de 1907, donde el topónimo Atalaya del Casar y el Cerro del Malojo se pueden ver claramente en el lado derecho de la imagen, con lo cual hemos querido utilizar también para esta denominación el antiguo topónimo, que era Atalaya del Casar, aunque ya sepamos que no corresponde al Casar.
Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos la talla del casal que, como ven, en su flanco norte pues, presenta un gran orificio practicado en su muro de una manera artificial porque no es el vano de acceso y está a un nivel inferior del mismo, pero posiblemente se tratase de una manera de facilitar la entrada al interior de la torre en la actualidad porque, bueno, desgraciadamente encontramos restos de botellas y de, digamos, de algún tipo de actividad más lúdica que patrimonial o que histórica o cultural. Entonces, como vemos aquí en la imagen, se pueden apreciar abajo, a pie de torre, los restos del derrumbe, que al haber sacado estos materiales pues lo dejaron ahí tirados, lo que indica pues, que el deterioro se ha causado en fechas relativamente recientes, no es algo antiguo. En el flanco este de la torre pues sí que se halla el vano de acceso original, lo podemos ver aquí en la imagen, aunque también le falta la parte inferior, o sea que el vano era más pequeño, no llegaba tan abajo. Y este precisamente es el lugar más agreste de la cima del cerro, o sea que aquí a la derecha de la imagen hay un desnivel bastante considerable y hay un promontorio de piedras que dificultan muchísimo el acceso por esta zona. Es bastante escarpada la zona esta. Aquí tenemos una vista general desde el suroeste de la torre, que también vemos que también han perdido parte del material, pero bueno, digamos que el deterioro es más pequeño que en el otro. Y aquí en el lado noreste vemos que es con la parte en la que está más deteriorada, que ha perdido gran parte del material del muro, que está disperso por la zona. Ya vemos por ahí, por el suelo, algunos restos de rocas que vienen precisamente de esta parte del muro. Esta torre tiene una relación con su territorio. Desde el flanco oeste, como podemos ver aquí, tiene una perfecta visibilidad del poblamiento de la zona, distinguiéndose con nitidez pues, los pueblos del Casar, como vemos ahí al fondo, el Talavera de la Reina, y también hay una interconexión visual, en este caso, con lo que, según las fuentes que nos acompañan aquí privilegiadamente, como es César Pacheco, tiene una visibilidad perfecta y directa de lo que se denomina el burle de Torrehierro, que no era una torre, pero bueno, creo que los estudios de mi colega pues, están bastante documentados y los pueden ustedes leer en cualquier momento. Pero vamos, que incluso con este BUR, que formaba también parte del sistema de defensa de la Marca Media, pues también tiene una visibilidad perfecta y directa. Esto pues, servía más para la defensa del territorio rural, más que para la Marca Media en sí, pero bueno, también formaba parte de ello. Esta venara, como vemos, esto está tomado desde el interior de la torre, desde el vano de acceso, pues tiene un privilegiado territorio, que posee una gran diversidad orográfica y natural, como vemos aquí. Al norte, a lo lejos, se divisa la Sierra de Gredos, que está enmarcando el valle donde se sitúa el pueblo de Mejorada, como vemos ahí, y su almenara. Al noreste también se puede distinguir la Sierra de San Vicente, con su correspondiente atalaya también, y la de Segurilla, con lo cual desde aquí podemos ver las tres. Y en un plano más próximo, que aquí no aparece en la imagen, y a partir del pueblo de Segurilla, con lo cual sería al lado derecho de la imagen, se divisa también un amplio valle que llega a los pies del Cerro del Malojo, donde está situada la almenara del Casar. Con lo cual desde aquí, como hemos mencionado anteriormente, se pueden divisar prácticamente todas las torres que rodean esta estructura. Aquí tenemos las características morfológicas y arquitectónicas, como anteriormente hemos dicho, pues prácticamente es un calco de las anteriores. También es una planta circular, como vemos aquí. Aquí sí que se nota más el talud del muro, está más pronunciado. También vemos que han sido construidos, en esta otra imagen de la derecha, vemos que el muro está construido por el aparejo este que hemos dicho de mampostería concertada, como los anteriores. Y aquí también se pueden ver los materiales que hay dentro del muro, en esta parte.
Aquí vemos que aquí hay una parte exterior, una cara interior, y entre los dos muros pues está todo cubierto de cal, arena y piedras más pequeñas para compactar todo. Su altura conservada en este caso es de unos 9 metros más o menos, de los cuales 3 corresponden al zócalo macizo que sirve de base a toda la estructura. El zócalo llegaría, como vemos aquí, el zócalo llegaría a la altura a esta altura, más o menos. Y a partir de aquí ya empezaría el segundo piso. ¿No ven? Aquí están los mechinales por donde meterían las vigas que servían de andamios para seguir construyendo el resto de la torre. En el interior, como vemos aquí, el diámetro de su base se va incrementando en altura, como pasaba anteriormente. Ya que en la parte de abajo el diámetro es más pequeño que en la parte de arriba al interior. Cambia. Ay, perdón. Ahora, lo siento. La estructura, como vemos aquí, estaría dividida en 3 pisos, eso no habitual en este caso, y se pueden identificar bastante bien por los retranqueos de la superficie del muro, que sería esta línea. A partir de aquí el muro se mete un poco más dentro, a partir de aquí también se mete un poco más, entonces aquí llegaría un piso, aquí llegaría el otro, y el de arriba que se ha perdido y no podemos saber la altura precisa del mismo. En los 2 primeros niveles sabemos que la altura estaría en unos 3,40 metros, o sea, 3 metros con 40, perdón. Y como vemos en la imagen, pues igual, la técnica constructiva al interior tiene una disposición de los materiales menos cuidada que al exterior. Y entre ellos, pues como vemos, se han colocado bastantes hiladas de piedras de menor tamaño para nivelar todo, hiladas en horizontal, estas que vemos por aquí. Aquí vemos que hay algunas que están en horizontal, estas y algunas piedras de menor tamaño pues para nivelar toda la composición del muro interior. Y en este caso sí que existe una abundancia especial en el mortero de cal, que en las otras no están más a hueso, no se notan tanto. En este caso también vemos que están enmarcados los mechirales por piedras dispuestas alrededor de cada orificio para reforzarlo, y se comunican con los exteriores a través del espesor del muro, como es habitual. Aquí vemos el vano de acceso, que en este caso es muy especial porque es la primera vez que hemos visto esto tanto en Soria como en Madrid, como aquí en Talavera. Nunca hemos visto nada así. En este caso está orientado hacia el este y está elevado a 2,60 metros sobre el nivel del suelo exterior. Y su forma, como ya hemos dicho, es rectangular, pero el dintel sí que tiene algo muy especial, que es esto, que las huellas, en vez de ser de 1 o 2 gorroneras, en este caso, hay 4. Entonces, aquí hay 2 teorías. Una podría ser que hubiese 2 puertas de doble hoja, por un lado, eso sería una de las primeras hipótesis que nos lleva a pensar esto, pero por otro lado, estamos viendo que el orificio que está situado al interior de la estructura, en la zona sur, que sería este, vemos que está parcialmente oculto por la jamba del mismo lado, con lo cual ahí no podríamos meter ningún tipo de madero. Así que podríamos a plantear la hipótesis de una posible reutilización del sillar o un desplazamiento del mismo posterior a su uso en época andalusí. No sabemos exactamente qué fue, pero no es habitual encontrarse cuatro gorroneras en una misma puerta. Aquí podemos ver que la jamba sur, el vano de acceso, donde estaba oculto la gorronera anterior, muestra el orificio que permitía instalar una tranca de madera. Además vemos que en este caso, en vez de ser circular, vemos que es cuadrangular, o sea, sería un madero, como sujeción de la puerta que servía de cerramiento a la torre. De esta manera no podría abrirse la puerta desde el exterior. Aquí vemos también la intervención arqueológica realizada, que es similar a las anteriores, con una torre como epicentro y 2 ejes y 4 sectores, en los que también se llevó a cabo la misma metodología que se llevó en el caso anterior. También vemos aquí, se ve un poco mal, pero bueno, aquí la vereda de acceso, que viene desde el camino, que se puede
un coto de caza, pero bueno, se puede acceder de una manera más o menos, más o menos fácil, no es muy complicado. Bueno, pues después de haber estudiado todos los materiales, toda la tipología arquitectónica y todos los restos que hemos encontrado, con todo esto hemos llegado a la conclusión de que bueno, se puede atribuir una cronología correspondiente al periodo califal andalusí del siglo X, igual que en los otros casos anteriores. Y aquí podemos ver que, bueno, que hay un escaso material arqueológico hallado en la zona, pues que solamente se recogieron 12 fragmentos de cerámica selecta, 11 eran de una pared, de paredes, y uno era de una base. La tipología, pues estamos como más o menos en el caso de San Vicente, porque eran fragmentos de jarra o jarro, pues no sabemos si tenía un asa o dos, no nos ha llegado hasta ahora. Restos también de una olla, y el resto, pues, por sus características, eran demasiado rodados y no sabemos exactamente a qué recipiente correspondía. Aquí tenemos pues, la representación gráfica, como igual que en el caso de San Vicente. En la parte izquierda pues, vemos una jarra que tiene una decoración acanalada, que servía para el transporte de líquidos a la mesa. En el lado derecho pues, sería una olla con escotadura, que en este caso sí que mantiene aquí los restos de combustión, de haberla utilizado para cocinar. Y aquí, como hemos visto antes, pues vuelven a ser unos recipientes muy similares a los que se encontraron en San Vicente, excepto la cantimplora, que aquí en este caso no ha aparecido. Como primeras conclusiones y como valoración general de las dos torres, tanto la de San Vicente como la de Casar, que son las dos únicas en las que no aparece este material, digamos que aquí hay que destacar una clara preeminencia de fragmentos de pared, como hemos visto, con respecto al resto de partes de los recipientes, seguidos de bases y bordes. Y no ha aparecido ningún tipo de asa o cuello de ningún recipiente, que da bastante información. En las dos torres también se han recuperado material correspondiente a periodos cronológicos anteriores y posteriores a la época andalusí, digamos que desde el siglo XV al XVI en el Casar. También apareció un fragmento de lámpara o copa de vidrio de la misma época en San Vicente, junto con algunos clavos de herraduras y escorias, que nos hace pensar que, bueno, pues que concretamente en la tablilla de San Vicente existía la posibilidad de una zona de metalurgia, ahí arriba, en la parte alta del cerro, y también que se produjese el herraje de caballos, puesto que hay clavos de herradura. En cuanto a las tipologías cerámicas predominantes, como hemos dicho anteriormente, destacan las formas cerradas, que son contenedores y transporte de líquidos, recipientes de cocina, como hemos visto en las ollas, y para la elaboración de alimentos, las jarras, cántaros, cantimploras y ollas. Las formas abiertas predominantes en estas dos torres son aquellas destinadas al consumo y servicio de alimentos, pero no se ha podido determinar su tipología. Los acabados, en general, más frecuentes, es el bizcochado, es decir, que no tiene ningún tipo de decoración, es tal y como sale del horno, cada una de las piezas, y servían pues, como servicio de alimentos. Después han seguido también como la decoración de acanalada, como hemos visto en una de las jarras, el engobe, la incisa y por último pues la pintada con trazos negros, que es las que menos ha aparecido, que también los trazos pueden ser en horizontales o en vertical. En general podemos decir que son cerámicas comunes, contenedores de líquidos, consumo y servicio, elaboración de alimentos, y todas ellas son de tradición andalusí califal. Hay una escasa presencia de material de tradición feudal o moderno, que en otras torres, aquí en la Comunidad de Madrid, sí que aparecieron. Aquí, básicamente, nos quedamos en el siglo XVII, como hemos visto aquí. La función de las almenaras de Talavera, como hemos dicho, tras todo lo expuesto anteriormente, y una vez que ya hemos visitado, aunque sea de manera rápida y virtual en estas imágenes, todas las torres de la zona norte de Talavera,
pues llega el momento de saber qué función tenían estas almenaras en la vigilancia y defensa del territorio de la Marca Media entre los siglos IX y XI. Para ello, además del exhaustivo estudio de la documentación, campo y laboratorio realizado en cada una de estas torres, también se ha creado con el uso de un programa informático de sistemas de información geográfica, el denominado SIG, un mapa de intervisibilidad que existirían tanto entre algunas de las torres de la misma zona geográfica como en otras que distan entre sí cientos de kilómetros. Como se puede observar en la imagen, en las zonas coloreadas en verde, que serían las de aquí arriba, estas, sería la visibilidad global que tendrían el conjunto de torres de la zona de Soria. En fucsia, en el centro, serían las de la actual Comunidad de Madrid. Y las zonas en amarillo pertenecen a la visibilidad de las torres de aquí de Talavera. Este sería el mapa de visibilidad de la atalaya de San Vicente, de lo que se vería desde de la parte alta de la atalaya de San Vicente, que tendría llama poderosamente la atención en este caso, que desde esta torre, además de tener un control visual sobre todas las torres del Valle del Jarama, que serían todas estas, vemos que está todo esto pintado en amarillo, también tendría se pueden divisar desde arriba, desde la azotea, se pueden divisar desde las tierras de Soria, entre Medinaceli y Barahona, y Atienza, en Guadalajara. Estaría, como ven, por aquí, no se ve mucho, pero esto está todo bien marcado en amarillo, con lo cual quiere decir que desde arriba se vería también estas zonas. Que lugares que, bueno, como de todos es sabido, fueron especialmente emblemáticos y de gran relevancia estratégica en época andalusí, sobre todo Medinaceli, que fue después la capital de la Marca Media, después de Toledo. Aquí, tras todo este análisis y muchos más que se han hecho, que hemos hecho a lo largo de estos 10 años de investigaciones, vemos que la tecnología nos permite pues demostrar la existencia de una línea defensiva que proviene desde el norte de la meseta, en la provincia de Soria, que desde las torres más meridionales, como es en este caso la de Montejo de Tiermes, entraría por la Comunidad de Madrid, por la actual Comunidad de Madrid, por el puerto de Somosierra, en la que encontraríamos en primer lugar la atalaya del Berrueco, aquí arriba, y a través del Valle del Jarama, que se dirigía hasta la almenara de Peñamuñana, que estaría aquí, en Cadalso de los Vidrios, en Madrid, enlazando con la provincia de Toledo mediante la almenara de San Vicente, en su camino hacia Toledo, que sería esta que tenemos aquí. Que en ese momento era la capital de la Marca Media y que a mediados del siglo XI, en 1045, se trasladaría a Medinaceli. De ahí la enorme importancia que tiene que desde San Vicente se pudiera divisar también Medinaceli, que sería la otra capital en esta época. Para concluir, podemos afirmar que porque este estudio demuestra que la prospección arqueológica es una técnica básica de la arqueología para la obtención de un mejor conocimiento del territorio en cuanto a la morfología, tipología, características arquitectónicas y técnicas constructivas de las almenaras, objeto de este estudio. Se observa una tendencia generalizada, como ya hemos visto, hacia construcciones de planta circular, con una técnica constructiva de mampostería concertada, excepto en el caso de San Vicente, al exterior, trabada con mortero de cal, como ya hemos visto, con un zócalo macizo en la parte inferior, sobre la que se construían otros 2 pisos más, que estaban separados por forjados de madera, como ya hemos dicho, y rematados por una terraza, y que al interior pues tendrían un acceso rectangular, un vano rectangular, adintelado y elevado a la altura del segundo piso. Dependiendo de la altura de la torre, pues podía variar un poco, pero andaba sobre los 3 metros de altura.
Y también existe una datación o uso de época califal en todas las torres. En Mejorada no pudimos documentar ningún material que asociado a la torre que nos confirmase esa teoría, pero por el resto de indicios sí que podemos afirmar que también se trataba de una torre de época califal, que estábamos hablando de la segunda mitad del siglo X en todas ellas. Vemos que hay también, como hemos visto, obviamente relación entre las almenadas, que se pueden ver entre unas y otras, y el entorno que les rodea. Y también hemos podido realizar las propuestas de interpretación del material arqueológico hallado. Hemos visto qué tipo de recipiente había en cada sitio y que también estaba vinculado en la forma de vida de los grupos humanos que habitaron estas torres en época andalusí. También podemos concluir que la aplicación de recursos informáticos en el entorno de la arqueología espacial, con el uso del OSIG como herramienta básica para profundizar en la información de cada uno de los yacimientos, nos ha permitido también comprobar que las torres estaban geográficamente distribuidas en torno a las cuencas de los principales recursos hídricos, de las principales vías de comunicación también, o núcleos urbanos relevantes durante el periodo andalusí, para demostrar la existencia de una línea defensiva, como hemos podido ver al final en la última diapositiva, que desde la provincia de Soria, pasando por la Comunidad de Madrid y enlazando con la provincia de Toledo, mediante la tarea de San Vicente, pues podían hacer llegar las señales de un punto a otro de toda la Marca Media y poder movilizar las tropas para defender este amplio territorio, claro. Con todo lo que hemos expuesto aquí, podemos demostrar la enorme relevancia que tuvieron las almenadas del norte de Talavera en esa línea de vigilancia y defensa del territorio de la Marca Media andalusí, sirviendo, como ven, de nexo de unión con el resto de torres de la línea defensiva y que hacía llegar la información desde el norte, en Soria, hasta Toledo, que era el lugar donde se encontraba el califa y desde donde se emitían las órdenes de movilización de tropas para defender todo el territorio de la Marca Media. Entonces, claro, si no hubieran existido las torres de Talavera, como estaba la capital en el primer momento en Toledo, pues no se podría haber defendido Toledo de la misma manera que se pudo defender así, porque no hubiera llegado la información y no hubieran podido movilizar las tropas a tiempo para defender la capital, con lo cual ahí Talavera tuvo una relevancia imprescindible para poder defender la capital y al califa que estaba ahí. Como bien afirmó el catedrático de arqueología, don Ricardo Izquierdo Benito, que no está presente, pero yo sí lo tengo presente, pues estas tierras no constituyeron por sí mismas un espacio administrativo o militar individualizado, sino que el conjunto del dispositivo político-militar del Al-Ándalus formaron parte de una entidad mayor, la denominada Marca Media. Muchas gracias por su atención.